que esto no es un espacio en donde puedas llegar a él caminando como en un paseo por la montaña, sino que para ingresar a él hay que pasar por una portería. Y te digo algo, ya no son 4 cuerpos, hace unas horas son 5. Y se van a seguir encontrando porque estamos en el lugar que es. Y el entonces presidente Uribe ordenó que la Operación Orión se hiciera exactamente ese día. Claro, nosotros también pedimos a la alcaldía que cerrara la escombrera. Pues ninguna de esas cosas funcionó. Yo siempre he creído que ellos no solamente tienen que dar explicaciones públicas, ellos tienen que explicar en los procesos judiciales. Buenas, buenas para toda la gente que nos ve en este canal. Hoy vamos a hablar de una noticia de la que conversamos el año pasado, una noticia muy desafortunada, em, porque a muchas de los familiares de estas víctimas las trataron de locas, de personas que estaban mal de su cabeza, de que no, los hechos que estas personas narraban no eran verdad. Y resulta que a finales del año 2024, equipos forenses de la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial de Paz, de hecho, acá tuvimos a un magistrado conversando sobre esto, encontraron unos restos óseos en La Escombrera. La Escombrera es un espacio abierto en Medellín que había sido señalado por familiares de alrededor de 500 personas como el lugar en el que se enterraban personas que fueron desaparecidas. En enero de este año, es decir, empezando este 2025, los funcionarios pues encontraron más cuerpos que corresponderían a personas declaradas como desaparecidas. Estos restos, en realidad 4 en total, de 4 cuerpos, están siendo analizados por medicina legal con el fin de que se pueda hacer una identificación de quiénes son estas personas. Es muy triste, pero al final hay alguna esperanza para esas familias que siguen con, imagínense ustedes tener a una mamá, a un hijo, a un hermano desaparecido durante tantos años y con esa incertidumbre de no saber ni siquiera en dónde está su cuerpo. Entonces, en medio de esta tragedia, hay una luz de esperanza por lo menos para esas familias que quieren darle un cierre final a, a sus familiares. Hoy vamos a conversar, nuestra protagonista de hoy es la señora abogada María Victoria Falco. Ella es directora del grupo interdisciplinario por los casos de derechos humanos y quien representa a la familia de Arles Edinson, que es un caso que llegó a la CIDH y que tuvo sentencia contra el Estado colombiano. Precisamente veíamos que era un caso, en este caso se denunció la participación de agentes del Estado y grupos paramilitares en la desaparición de esta víctima. Los hechos ocurrieron en Comuna 13 de Medellín, en el contexto de la Operación Orión, para que ustedes pues puedan entender con quién vamos a hablar. Muchas gracias, señora María Victoria, por estar acá. María Camila, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sobra lo de señora. Ay, perdón. Sí soy señora, pero sobra. Abogada, ¿le parece? Me parece bien María Victoria. María Victoria, listo, María Victoria. Bueno, empecemos, digamos, con este tema. Muchas gracias por estar acá. Empecemos con este tema porque empezamos el 2025 con más noticias. Como bien daba yo el contexto, se encontraron más restos óseos de personas en esta zona del país. ¿Cuál es la primera impresión que les da a ustedes? María Camila, si me permites, antes de responder esa pregunta, yo quisiera hacer poner unas puntualidades para que de pronto los oyentes puedan entender mejor cuando se habla de la escombrera, de qué se está hablando. O sea, en realidad la escombrera no es un espacio abierto, es un espacio muy grande, sí, pero no es un espacio abierto. Las grandes ciudades en Medellín tienen unos sitios específicos regulados por las municipalidades para la destinación de los residuos de las construcciones. Son las escombreras. Estos sitios están plenamente controlados por las alcaldías de los municipios.
la escombrera de la Comuna 13, en Medellín hay 5 o 6 escombreras. La de la Comuna 13, que era la de Agregado San Javier, cuando en esa época del 2000, del 2002, como digo, es un espacio muy grande, son cerca de casi 70 hectáreas, pero tiene un ingreso muy definido, tiene una portería, y por eso es tan importante tener claro que esto no es un espacio en donde puedas llegar a él caminando como en un paseo por la montaña, sino que para ingresar a él hay que pasar por una portería. Eso es importante. La expectativa, pues respondiendo a la pregunta que me haces en este momento sobre lo que está pasando, es en primer lugar, pues ya es una confirmación de que estamos en la cota del 2002, que fue el pico en donde se presentaron las desapariciones tras las veintitantas operaciones conjuntas militares que se hicieron en el 2002 por parte del ejército con el apoyo de grupos paramilitares. Estamos en ese momento porque pues, las escombrera significa que esa montaña la han ido llenando, los huecos se han ido creciendo, se han ido llenando. Había que quitar todo lo que han puesto durante estos 22 años. Ya estamos en el lugar que es. Y te digo algo, ya no son 4 cuerpos, hace unas horas son 5. Y se van a seguir encontrando porque estamos en el lugar que es. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Sí, y gracias por hacer las precisiones y sobre todo enfocarnos en, en que eso claramente ha sido de distintas alcaldías, o sea, no de una sola, sino de varias y gobernaciones. ¿Las gobernaciones también han estado ahí? O sea, ¿tienen alguna potestad sobre esto? A ver, lo que pasa es que allá en la comuna hay digamos, hay dos empresas o dos negocios, digámoslo así, Sí. que es una vez el de la escombrera, donde se arrojan los residuos de las construcciones. Pero esto no es como que van subiendo las volquetas y simplemente siga y vaya a bote los residuos en donde a usted le parezca que hay un huequito. No, eso es una cosa muy diseñada por zonas, con ingenieros, con los pozos necesarios para que las aguas cojan el camino adecuado. Es decir, esto es una cosa muy planeada. Eso es una cosa, la escombrera. Y la otra es la arenera, que es una mina para producir arena y otros materiales útiles para la construcción. La mina es una mina a cielo abierto, por eso se ve en las fotografías este sistema de cielo abierto. Es una mina de cielo abierto, entonces sacan el material, lo someten a un proceso, lo que es útil sale en volquetas para la negociación y lo que no es útil para la construcción vuelve y queda otra vez en esa zona, también en espacios que van planificando en dónde se va a llenar. Ya. La gobernación de Antioquia es la encargada de la mina, pues es decir, no la encargada de la mina, sino la encargada de dar la autorización de funcionamiento de la mina. Exactamente, ajá. La que da la concesión minera es la gobernación de De acuerdo. Antioquia. Bueno, Ok. y la alcaldía en realidad no tienen, digamos, nada que ver en el manejo como tal de la escombrera, sino solamente en su regulación, en su normativización, pues que cumpla Ya. determinados requisitos, pero tampoco es que la alcaldía tenga nada que ver ahí. O sea, ni la gobernación ni la alcaldía, ni funcionarios de la gobernación ni la alcaldía trabajan en ese espacio ni nada, sino que la gobernación es la que da la concesión minera para la arenera y la alcaldía es la que fija las normas para las escombreras. Pero en distintas administraciones de alcaldías y demás han dicho, no vayan a buscar allá que no van a encontrar absolutamente nada, ¿correcto? Así es, no. A ver, María Camila, nosotros denunciamos el uso de los terrenos de la escombrera como un sitio para la inhumación de personas que habían sido retenidas desde el año 2002. ¿Por qué desde el año 2002? Ujú. Perdón. En el año 2002, en 2 audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington,
Nosotros denunciamos lo que estaba pasando en Comuna 13 y lo que la población decía, que a las personas se las llevaban para la escombrera. Digamos, esto era una denuncia de carácter general. La primera audiencia fue en marzo y la segunda audiencia, obviamente el Estado fue convocado a esa audiencia, fue citada para el 16 de octubre del 2002. No recuerdo si eran las 9 o las 10 de la mañana. Estábamos en la audiencia cuando notificaron desde acá, desde Medellín, que estaban entrando los efectivos de la fuerza pública en cantidades, había helicópteros el 16 de octubre. O sea, el Estado colombiano estaba notificado y estaba sentado en la audiencia, y el entonces presidente Uribe ordenó que la Operación Orión se hiciera exactamente ese día. Desde ese momento se estaba denunciando que ese era un sitio donde inhumaban personas, pero después, a los pocos días, los primeros días de diciembre, se hizo una reunión en Naciones Unidas, en la Oficina de Coordinación de Naciones Unidas en Medellín, y en esa reunión aparecieron familiares de Arley Edinson Guzmán que sí llevaban el dato concreto de que a su hermano y esposo se lo habían llevado en un taxi en esa dirección. Y posteriormente apareció el croquis, que ya se sabe públicamente, pues nosotros eso lo hemos mantenido, lo habíamos mantenido muchos años en reserva porque por seguridad no queríamos mostrar el croquis exacto, pero obviamente la Fiscalía lo tenía, el cuerpo técnico lo tenía el Estado oficialmente porque se manejó dentro de la Comisión y la Corte Interamericana. Pero hace poco pues lo mostraron en medios y ya sí se supo pues lo del croquis. Y desde ese momento se sabía, o sea, a nosotros particularmente, yo mal diría pues que nos dijeron alguna vez ni que estábamos locos ni cosas por el estilo, nos negaron muchas peticiones. O sea, nosotros le pedimos al fiscal noveno de la Unidad Nacional de Derechos Humanos que justamente en esas coordenadas en donde se está trabajando ahora, se dictara una medida provisional. Se lo pedimos en el año 2009 y nos dijo que no la dictaba porque no había pruebas de que en ese sitio había personas enterradas. Sí. Justamente por esto y por lo que ha pasado recientemente y por los hallazgos, y gracias por darnos el contexto de lo que había pasado en ese momento. Acá hay varias preguntas. ¿Hay pruebas de que vinculen los restos óseos hallados en la escombrera con la Operación Orión? Pues es que la Operación Orión tuvo un periodo militar, por decirlo de alguna manera, pues de toma de la comuna, que efectivamente duró, digamos, 8 días. Pero después vino la consolidación de la Operación Orión. Y esa consolidación significó básicamente que la fuerza pública le entregó el control de la comuna a los paramilitares, al bloque Cacique Notivara, y después al bloque Héroes de Granada, cuando ellos supuestamente, el bloque Cacique Notivara se desmovilizó. Entonces, obviamente, fue en el marco de estos hechos que ocurrieron las desapariciones. Algunos ocurrieron dentro de la operación como tal, y pues dentro de la operación militar, digámoslo así, dentro de las acciones militares de la operación. Otros ocurrieron durante la etapa de consolidación. De hecho, pues sabes que el actual gobierno reconoció amplia responsabilidad tanto por la Operación Orión como por las desapariciones que ocurrieron durante ese periodo entre el 2002 y el 2004 en la Comuna 13. Claro. Acá se están hallando varios restos óseos. De hecho, me acaba de hacer la precisión de que no son de 4 cuerpos, sino de 5. ¿Se espera que se hallen más restos óseos allí en la escombrera? Se espera, María Camila, se espera completamente. Es que te digo, cuando te dije lo de los 5, no te estaba realmente haciendo una corrección, sino que te estaba informando, porque este es un hecho que acaba de pasar. No ha salido todavía ni siquiera un comunicado.
Cuando me imagino que cuando emitas el programa ya habrá salido el comunicado, por eso lo estoy diciendo, pero estamos seguros que van a aparecer muchísimas más personas enterradas en ese sitio. Es que realmente lo que se ha empezado a excavar, o sea, se habían excavado muchos metros hacia abajo, pero no en términos de área, ¿sí? Sino muchos metros hacia abajo para poder llegar a la cota del 2002. Ahora van a empezar a excavar ampliando el área y se van a encontrar más. Eso esperamos. ¿Qué opinan los familiares de las víctimas, de las personas desaparecidas? Usted representa precisamente una familia de una persona desaparecida en la Operación Orión. ¿Qué opinan de estas personas que han tenido que vivir, pues, simplemente que la desidia y sobre todo que tienen un familiar desaparecido, pero que nadie hizo nada durante muchos años, ¿no? María Camila, pero en el caso particular de Arles Edinson Guzmán, la situación es muy dura por una razón. El croquis del que le estoy hablando, eso lo hizo un paramilitar con el compromiso de a quien se lo entregó, que a su vez fue quien se lo entregó al papá de la esposa de Arles Edinson, con el compromiso de que jamás se diría su nombre y con amenaza de por medio, mejor dicho, ¿cierto? Ese croquis se entregó en febrero del 2003. Arles Edinson lo desapareció en el 30 de noviembre. El croquis se entregó en febrero del 2003. En octubre de ese año, el cuerpo técnico entregó el informe, de lo que había hecho con respecto a ese croquis. Y el informe dice como que fueron a la escombrera para tratar de ubicar el sitio, porque es que cuando yo te hablo de un croquis, no sé si lo has visto ya, te estoy hablando de un dibujito en una hoja de papel que dice, pues aquí está la portería de la escombrera, aquí están los talleres, por aquí tenemos una desviación a la derecha, unos tantos metros hay otra desviación a la izquierda, y eso está pues como más o menos a 1,5 km, 2 km de la portería. Entonces es una cosa pues aproximada, ¿cierto? El investigador judicial del cuerpo técnico hace el informe y dice que estuvieron en la escombrera tratando de localizar el sitio y que efectivamente encontraron el probable sitio porque había pues algunas señas, el lago que existía, otras cosas, y que ese sitio estaba de escombros, que por lo tanto se requería maquinaria pesada para mover los escombros que había. Que su sugerencia era seguir buscando y esperar cualquier otro resultado. Eso fue lo que dijo el investigador del cuerpo técnico que hizo el análisis del croquis en el 2003. Después, en el 2009, como te digo, con las declaraciones de un paramilitar que declaró en el 2005 o 2006, no recuerdo, 2005 creo, pero es que en esa época este proceso está bajo el sistema antiguo del derecho penal, bajo el anterior Código de Procedimiento Penal, entonces no podíamos hacernos parte dentro del proceso, todos nuestros escritos iban firmados, era por Lucenit Franco, la esposa, pero nosotros no podíamos hacernos parte todavía hasta que la Corte Constitucional nos dijo que aunque no hubiese imputado, de todas maneras se podía hacer parte de la parte civil. Cuando pudimos hacernos parte, nuestra primera petición fue, como te digo, pedir que dictaran unas medidas de protección a esa zona. Claro, nosotros también pedimos a la alcaldía que cerrara la escombrera. Pues ninguna de esas cosas funcionó. De hecho, seguimos pidiendo que la cierren y ni siquiera la Jurisdicción Especial para la Paz ha sido capaz de cerrarla, ¿cierto? Lo más cerca de un cierre ha sido un auto que sacó Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, pidiéndole a la alcaldía que tomara medidas de cierre porque lo que estaba ocurriendo era una ignominia contra los familiares. Entonces, la familia de Arles Edinson en este momento, pues, está muy angustiada. Tienen, claro, muchas esperanzas de que uno de esos cuerpos que han encontrado sea el cuerpo de Arles Edinson para ellos poder darle, son personas muy religiosas, entonces para ellos es muy importante poder hacer una ceremonia de cierre, ¿cierto? Y un entierro como los que ellos consideran que debería ser. Entonces,
Para ellos es una esperanza, es una tristeza nuevamente revivir otra vez todos los hechos de ese día, porque las cosas que ellos hicieron fueron impresionantes. O sea, ellos se metieron a la montaña a buscar al comandante King Kong para pedirle que les devolvieran a Rice Edison. Entonces, para ellos esto es, a las hermanas, la hermana mayor, por ejemplo, que fue la que crió a Rice Edison, porque ellos quedaron huérfanos más bien jóvenes, no, ella no, ni ha ido, ni va a ir, ni lo van a dejar ir a la zona de la escombrera, ¿cierto? Hay algunos, hay varios hermanos que están súper pendientes, pero que no van porque es que eso es una situación supremamente dura. Claro. Esa es la situación, o sea, y esa es en realidad, esa es la situación, diría yo, de nosotros también representamos otras familias que no quieren, que nunca han hecho parte como de ningún proceso activo porque no quieren, no, bueno, cada persona lleva su cosa, ¿cierto? Hay algunos que no quieren, les da miedo, les sigue dando miedo, eh, pero yo creo que es la media es esa, hay esperanza, las tristezas vuelven a revivirse nuevamente, las personas están afectadas emocional y físicamente también algunas, pues Eni tiene problemas físicos y se han agravado con esta situación. Yo creo que esa es la media en casi todas las personas. Sí, qué difícil esto que nos acaba de contar María Victoria. El presidente de la República, Gustavo Petro, hizo un pronunciamiento que quisiera que lo mostráramos acá. De hecho, pues se refirió a esto en varios trinos. Pero vamos a coger este. Dice, hoy podemos decir con toda claridad que la escombrera de la Comuna 13 de Medellín, administrada por una empresa privada que debe dar explicaciones públicas, es una fosa común. ¿Usted coincide con estas declaraciones? Coincido, digamos, en cierto sentido parcialmente, pues coincido plenamente, pero también al mismo tiempo me parece que es parcial. ¿Por qué? Porque yo siempre he creído que ellos no solamente tienen que dar explicaciones públicas, ellos tienen que explicar en los procesos judiciales, pero ni la Fiscalía ni la JEP no lo va a hacer, porque es que no tienen ni siquiera abierto un caso, un macrocaso de desaparición forzada. Pero la Fiscalía nunca se preocupó por investigar Mm, por investigar agregado San Javier ni al Cóndor, ¿cierto? En una empresa que estaba estructurada de tal manera que, como te decía, esto no era que las boquetas entraran y pudieran entrar a tirar los escombros a cualquier parte, no, esto mm, tenía un diseño y tiene que haber unas planillas, ¿cierto? En donde aparecen claramente cuáles eran los movimientos de las volquetas en el día a día, porque si van y tiran eso en una montaña así como así, pues hay un desastre, se derrumbaría la montaña. Entonces tiene que haber unas planillas. La escombrera la tenían zonificada en 9 zonas. En esa época estaban trabajando en la zona 2 y 3, entonces tiene que haber más información, tiene que saberse quién era la empresa privada que contrataban para abrir la puerta, ¿cierto? Para manejar la portería. Es ujú. decir, yo personalmente entiendo la parte humana en el sentido de que si hay un vigilante, ¿cierto? Y llega una pickup Ujú, con a veces policía o ejército y paramilitares y unas personas que llevan detenidas y vuelven y bajan otra vez los policías o el ejército y los paramilitares y las personas no bajan, pues en realidad a esa persona le queda muy difícil hacer algo efectivo en ese momento para impedir que ingrese, claro, pero claro. por lo menos los podían haber llamado a declarar para ver qué decían, ¿sí? Pero nunca han hecho nada. Entonces, comparto Es una totalmente lo que desidia, dice, es una comparto desidia totalmente. de la institucionalidad per se, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, comparto completamente el término del presidente, pero me parece que se queda corto en el sentido de que no es solamente explicaciones públicas, son explicaciones judiciales que nunca han sido llamados a dar. Muy difícil y obviamente pues además es que no revictimizar en estos casos es muy difícil también porque em, pues estamos interesados en saber quiénes son esas personas, porque Claro, tienen nombres, porque tienen claro. apellidos, porque tienen una historia, porque tienen familias, porque tuvieron una historia cada una. Entonces, Claro. para nosotros es muy difícil
no revictimizar, o sea, no queremos revictimizar y por eso pues queríamos conversar con usted. Entendemos el dolor de las familias y nos solidarizamos con ellas y la verdad es que vamos a esperar qué pasa en medio de todo esto, en medio de todos estos hallazgos, María Victoria, y me gustaría volverla a invitar más adelante cuando haya más hallazgos y sobre todo cuando las autoridades hagan algo al respecto, cuando pase algo, cuando haya justicia, si se puede decir. María Camila, un aprovechamiento de tu espacio y es hacer eco del llamado que ha hecho la Unidad Nacional de Búsqueda, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y es pedirle a las familias de desaparecidos de la Comuna 13 que no se hayan presentado a la unidad para que les hagan los exámenes de sangre para el ADN, que se acerquen a la unidad de búsqueda. No sé, no sé si eso se conoce suficientemente. La unidad lo dijo en un comunicado recientemente. Se encontraron unos documentos, con esos documentos se localizó a la familia y esa familia ya fue en ese momento a la unidad de búsqueda para que le hicieran los exámenes de sangre. Pero puede haber muchas otras personas. Este muchacho de los documentos fue desaparecido en septiembre del 2002, o sea, pocas semanas antes de la Operación Orión. Imagínese, imagínese, María Victoria. Pues le mando un abrazo, muchas gracias por haber estado acá. Vamos a seguir muy pendientes en este canal. Le hemos hecho seguimiento a este caso y nos parece muy importante que la gente siga sabiendo que está encontrando, que están encontrando la unidad de personas desaparecidas, la Justicia Especial de Paz, y ustedes, ¿no? Las familias de las víctimas, qué está pasando con ustedes. Muchas gracias por haber estado acá en este espacio. Muchas gracias, María Camila. Gracias también a toda la gente que se conectó hasta el final de esta entrevista. No se les olvide seguir comentando y por favor, si les parece relevante esta información, sigan rotándola. Pueden tomar el link de esta entrevista y seguirla rotando a amigos, familiares, conocidos para que se suscriban al canal y puedan ver esta y otras noticias, no solamente de Colombia, sino también del mundo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue y a toda la gente que está suscrita desde hace un buen tiempo. Muchas gracias y nos vemos más adelante. Chao.